Estamos en la señal Ciencia y Misterios y la idea es presentar en este momento en nuestro canal de YouTube una entrevista muy particular y bastante extensa que no pudo ser emitida en su totalidad en el programa especial sobre terapias regresivas y vidas pasadas. Estamos hablando de la entrevista con Sergio Barragán. Él es médico hematólogo, es una persona de ciencia, es una persona que se ha dedicado a trabajar en laboratorios de retrovirus, por ejemplo, y ha ganado premios internacionales y que en cierto momento encuentra un camino que lo liga a esto, que quizás no tiene tanto que ver con su actividad principal, pero que sí termina por engancharlo de una manera muy profunda, que son las terapias regresivas de vidas pasadas, o como él mismo dice también, de construcciones que a veces tienen que ver con el subconsciente de las personas que participan de estas terapias. Es muy interesante ver los puntos que tocamos en esta entrevista. Como les digo, es la entrevista completa de un poco más de una hora, que no pudo ser emitida en la señal Ciencia y Misterios en su totalidad por una cuestión de tiempos, pero que sí está en exclusiva en el canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios. Vamos a hablar de muchas cosas. Te recomiendo prestar muchísima atención porque hablamos de grupos de personas que reencarnan a través de los siglos, hablamos también acerca de las relaciones con estas personas, hablamos de la posibilidad de que no todas estas personas que tienen por ahí recuerdos de otras vidas estén hablando realmente de recuerdos de otras vidas, sino que quizás estén hablando de traumas de esta propia vida que no han terminado de cerrar y que de esa manera logran cerrarlo y canalizarlo. También de la sanación del alma a través de estas terapias, y visto desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista de una persona que es un científico que se dedica a algo que parece estar muy desligado de la ciencia, pero que también tiene mucho que ver con algunas de las actividades que hace con enfermos terminales y con personas que realmente necesitan ayuda. Estamos hablando de un científico, estamos hablando de Sergio Barragán, que en este momento en el canal de la señal Ciencia y Misterios nos va a hablar de terapias regresivas y vidas pasadas. Bienvenido, Sergio, al canal de la señal Ciencia y Misterios. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la pregunta obligada para comenzar con todo esto ¿es verdad? O sea, ¿se puede llegar a encontrar rastros de vidas pasadas en personas que acceden a estas terapias regresivas o no? ¿Con qué te has encontrado vos? ¿Y esto es un fenómeno que realmente existe? Bueno, con respecto a las vidas pasadas, hay que partir de un punto de apertura mental de que si se acepta o no la posibilidad de una existencia en la cual no todo haya empezado desde el momento de la concepción. Sí. Entonces, si partís de ese punto de que puede haber una vida anterior y de que el espíritu, con un caudal de conocimiento que lleva de una vida a otra, puede transmutar, entonces es posible encarar la cuestión o la pregunta de una vida pasada. Sí. Si no, no. Entramos siempre en el terreno de lo que puede ser una fantasía subconsciente, que también existe. O sea, existen ambos casos, la fantasía subconsciente y el terreno de las vidas pasadas. ¿En qué se diferencia? Si querés pensar que puedan existir, si vas a hacer moverte dentro del sistema de pensamiento que parte de un preconcepto, como puede ser en algunos sistemas de pensamiento como ser un judío ortodoxo o un cristiano evangélico o un cristiano católico, no, pero la humanidad, que tiene varias decenas de miles de años, en Oriente y en Occidente con una evolución distinta, sí. No es lo mismo hablar de 10.000 años atrás en Occidente, en lo que es Europa, 10.000 años atrás en América, o 10.000 años atrás en África, sí. 10.000 años atrás en el norte de África, en esas civilizaciones que fueron la egipcia o las mediterráneas, o 10.000 años atrás en China. Entonces hay mucha más años de pensamiento del ser humano, en el que el ser humano pensaba que no todo había empezado antes de nacer y que no todo terminaba cuando moría. Ajá. Hablemos y vos hablaste de terapia regresiva. Hay gente, y muchos casos, hay un programa de la BBC de hará unos 20 o 30 años atrás, en el cual se registraron casos de personas que decían que habían vivido antes, sí. Algunos de ellos niños,
Y bueno, ellas decían, bueno, yo fui un niño, fue una mujer, un niño por ejemplo decía, fui una mujer que fue degollada en tal lugar, mi familia era tal y cual, y yo quiero viajar. Y estos periodistas, a la BBC a veces hay que creerle y a veces no hay que creerle, aunque aparentemente suena ser muy seria, ¿no? Es muy británica, sí, la BBC de Londres. Te cuento esto por lo siguiente, porque en 1942, antes de la invasión de Japón a Indonesia y antes de la invasión de Japón a Singapur, la BBC decía que tenían una gran fortaleza en Singapur y los japoneses tomaron Singapur en 40 días. Sí. Y toda esa región del sudeste asiático. Así que bueno, pero asumiendo que la BBC es un poco más seria hoy en día, presentaron un montón de casos, se presentan 15, una serie de 15 casos en distintas partes del mundo, donde hay gente que tiene una memoria espontánea de otra vida con detalle, realmente siendo muy niños. Después tenés el caso de habilidades. Entonces tenemos algo que es memoria posencarnatoria que aflora fácilmente, y tenemos tal vez un registro nésico, un registro de memoria, sí, que lo tienen todas las personas, pero que no aflora tan fácilmente. Ajá. Por ejemplo, vamos a ir más despacito para que todos nos vayamos entendiendo. Sí. Entonces dijimos que hay gente que puede tener memoria posencarnatoria de hechos, de datos, de nombres. Hay gente que puede tener memoria posencarnatoria con grandes habilidades, como por ejemplo un niño de 3 años que toca el piano. Sí. Y que a los 5 años toca el violín. Sí. Y compone su primer concierto. Ese niño se llamó Mozart. Sí. No conozco muchos niños que toquen el piano a los 3 años. No, por supuesto. Por más que hayan nacido en familias de músicos. Sí. Ni que ya dominen el violín a los 5. Y que escriban su primer concierto a los 5 años. Sí. Tenés muchos casos de esos, con gente que tiene habilidades especiales. Acá hubo no hace mucho un nene que nació en una villa de emergencia, en un barrio muy precario, en un asentamiento precario, y que tiene una habilidad fenómena para jugar al golf, y que el abuelo le hizo un palo de golf con un palo de escoba. Y este nene, que no está en un ambiente que le estimule el golf, no, y este nene con 9 años se plantea, ¿por qué yo tuve que nacer acá? Porque tiene una forma de hablar, una dicción. Se presentó no hace mucho en los medios, ¿no? En Argentina, es argentino. Una dicción, una manera de hablar y una destreza para jugar al golf que no tiene nada que ver con el lugar donde nació. Volviendo ahora a todos, a los más normales, a los que no han venido con esa capacidad. Ajá. La psicología tradicional utiliza varios métodos para explorar el inconsciente, para atraer a la conciencia traumas que quedaron excluidos. Uno de esos métodos es el psicoanálisis. Claro. El psicoanálisis trata de hacer consciente lo inconsciente y aparece como asociación libre porque este señor Freud, este doctor Freud, que era discípulo de Yarkov, era muy mal hipnotizador. Y como no le salía a hipnotizar, tiene que inventar un sistema que le permita llegar al inconsciente más allá de lo que se llamaba magnetismo o hipnotismo. Sí. Usaba Charcot en la Salpêtrière. Existen otros métodos, como por ejemplo la terapia regresiva. La terapia regresiva es una hipnosis superficial con conservación de la conciencia. Es decir, que ya el terapeuta tiene que tener cierta habilidad para relajar al paciente, para ponerlo en ese estado de sueño con semisueño, con conservación de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el paciente sale del trance, recuerda perfectamente todo lo que dijo, porque si no, no tiene valor. Claro. Es que está durmiendo y dice, como en la hipnosis tradicional, y dice y cuenta cosas y después se despierta y no tiene recuerdos de eso. No. El paciente en estos momentos, en esa técnica, tiene recuerdos. Ahora bien, vamos a otra cosa. Hablemos un poco de la mente, para ir adentrándonos cada vez un poquito más. Sí. Por ejemplo, ¿vos tenés recuerdo de cuando eras chico? Sí. ¿Tenés recuerdo de cuando tenías 6 años? Sí. ¿De cuando tenías 7? También. ¿De cuando tenías 10? También. ¿De cuando tenías 14? Sí, por supuesto. ¿Y cuando tenías 20? También. Bueno, para vos, todos esos recuerdos en tu mente no están en forma cronológica uno detrás del otro. Para el alma, o para la mente, como quieras llamarlo, para el alma, los recuerdos viven simultáneamente.
Vos, por ejemplo, me podés traer inmediatamente a la conciencia un recuerdo de los 6 años y uno de los 17. Eso es porque todos esos recuerdos no están en un rosario lineal. Claro, no están organizados como podríamos organizar unas carpetas por año, por ejemplo, con folias y con expedientes. Claro, no están uno arriba del otro. Imagínate un rosario, un collar de cuentas, sí, en donde los estás viendo simultáneamente todas las bolitas en una línea horizontal, todas al mismo tiempo. Para la mente no existe el tiempo. Entonces, la terapia regresiva se utiliza para traer un momento traumático. Si el paciente no tiene un momento traumático, no es muy útil, no es el mejor método para explorar las vidas pasadas, pero sí es un método que permite traer a la conciencia momentos traumáticos de vidas pasadas o de esta misma vida que quedaron excluidos en la conciencia, agotarlos y a través de la revivencia de ese evento, pudiendo decir y hacer todo lo que no se pudo decir y hacer cuando pasó, entonces resulta que te liberás de toda esa carga de angustia. Sí. Por ejemplo, yo te pongo un caso. No hablemos de otra vida, hablemos de esta vida. Un señor, abogado, muy prestigioso, que tiene su oficina en Puerto Madero, tiene su estudio con 5 o 6 abogados que trabajan para él, 12 secretarios, y vuelve un día a su casa en Avenida del Libertador, a su piso, y cuando quiere subir va al ascensor y ve que han cambiado el revestimiento del ascensor, sí, y le han puesto todo un revestimiento de roble. Inmediatamente siente una angustia, una opresión, un ahogo que lo sofoca y sale del ascensor y dice: yo no puedo subir en ese ascensor, y sube hasta el piso 26 por escalera. Lo hace durante 7 días. Al 7º día le dice a su secretaria: pedime turno con un psicólogo. Claro. Va a ver a un psicólogo, empieza a hacer psicoanálisis, y luego de hacer un exitoso tratamiento psicoanalítico por 2 meses, sigue subiendo por la escalera. Ajá. Es decir que el hombre dice: bueno, no, yo necesito algo más práctico. Sí. Y ahí se encuentra con alguien que dice: ¿por qué no haces una terapia regresiva? Inmediatamente va a hacer una terapia regresiva y te cuenta la siguiente historia. En la regresión te enteras de la siguiente historia. Cuando esta persona tenía entre 1 año y 1 año y 8 meses, sí, quedaba a cuidado de alguien que en la casa lo encerraba en un ropero cuando se iba el padre o la madre. Epa. No vamos a decir si era el padre o era la madre que se iba para no dar datos. Entonces, ese niño, que recién a los 2 años puede hablar y verbalizar lo que le pasa, cuando tenía 1 año, estaba encerrado 8 horas en un ropero. 40 minutos, media hora antes, 15 minutos antes de que llegara el padre o la madre, lo sacaban del ropero. Imagínate cómo estaba esa criatura. Sí, colorado, llorando, desesperado. Llegaba el padre o la madre, y cuando llegaba le preguntaba al que estaba al cuidado: ¿pero qué le pasa a este chico que está así? Y el otro contestaba: vos sabrás lo que le pasa, que te vas todo el día. claro. Bueno, eso le pasó a esa criatura durante más de 8 meses. La persona que se lo hacía un día desapareció. Ajá. No importa por qué. Porque lo atropelló un auto, porque le cayó un pedazo de chatarra espacial en la cabeza, Sí. o porque lo metieron preso por cualquier otro evento. Lo importante son los hechos. Los hechos es que desapareció de la vida de ese niño y no lo encerraron más. Ahora, 8 meses de ese encierro quedaron grabados a fuego en ese cerebro que se estaba formando y en esa sustancia blanca de conexiones de neuronas que se están formando, y eso quedó grabado y no se lo pudo contar a nadie. Por supuesto quedó excluido de la conciencia. Sí. Resulta que cuando entró al ascensor, el ascensor tenía un revestimiento de roble que tenía las mismas vetas, la madera del ropero, muy similares a las del ropero donde lo encerraban. Entonces, el adulto de 40 años ve esas vetas, pero no puede identificar, pero siente esa angustia. Aparece el síntoma nuevamente, la angustia del encierro y la angustia del ahogo. Cuando vuelve a revivir todo esto, se da cuenta de qué es lo que pasa, de lo que es lo que pasó, y lo elabora y puede subir por ascensor. Ahora, imagínate que esto no fue en esta vida. Imagínate que tuvo un evento traumático
en un nacimiento anterior, en una vida anterior. Imagínate que hubo muchos eventos traumáticos. Imagínate que esos eventos traumáticos se fueron repitiendo a lo largo de distintas vidas y fueron todos almacenados. Sí. Yo he tenido pacientes con fobia, por ejemplo, una paciente, jovencita, estudiante, universitaria, que no podía rendir exámenes. Ajá. No podía rendir exámenes no porque no pudiera ir a rendir el examen, porque no podía salir de la casa. Sí. Tenía fobia a salir de la casa. Ajá. Entonces, hizo su regresión, encontró su evento traumático, lo exploró, anduvo bien y pudo volver a empezar a dar sus exámenes. Ajá. Y a salir de la casa y a no tener que depender de alguien de la familia que lo acompañara. Ajá. A los 6 meses vuelve a recaer. Hace otra regresión y tiene otro evento similar, traumático, pero de otra vida. Ajá. Y esto le pasó 3 veces. En 3 regresiones solucionó su problema. ¿Sí? Y no fueron seguidas, sino que hubo 6 meses, 3 meses y después nunca más volvió a tener problemas. Una cosa interesante es que la persona que tiene momentos traumáticos y que te cuenta algo que pasó en otra vida, no son ni Napoleón, ni Cleopatra, ni han sido arquitectos egipcios, ni faraones. Son personas que han muerto en una trinchera, que han sido violadas, asesinadas, que han estado abajo de una cama durante un bombardeo en la Primera Guerra, que han sido campesinos italianos. Yo he hecho una regresión a una chiquilla preciosa, parecía una princesita. Sí. Y no te dijo que era una cortesana de Luis XV o de Luis XVI, perdón, de Luis XIV. Luis XVI no me gusta tomarlo, pobre, porque le decapitaron, ¿viste? Sí. Entonces, y bueno, pero podría haber sido su momento traumático, ser un noble y morir decapitado en la Sí. Pero esta chica, que vos la veías y era una princesita, su regresión fue un hombre en otra vida, un campesino, en un lugar que no tiene nada que ver con este país, y te describía cómo eran las calles, cómo estaban empedradas, cómo era la plaza del centro del pueblo, cómo era su rutina de trabajo en el campo, cómo era la mujer con la que se casó y que no amaba, cómo había encontrado otra mujer en otro pueblo que sí quería, cómo termina muriendo en la calle echado de su casa por sus hijos, pidiendo limosna. Esa es la historia que contó una chica de 18 años. Ahora, cuando uno se pone a bucear en esos recuerdos y encuentra quizás los datos que confirman algunos de los dichos de estas personas que hacen las regresiones, ahí es cuando uno realmente empieza a pensar que lo que están narrando es verídico. Mira, hay muchas veces que en la primera regresión el paciente va a una fantasía subconsciente. Ajá. En realidad no va a una regresión, sino que está verbalizando una fantasía que tiene una serie de contenidos en los cuales viven y tienen albergue sus miedos, sus angustias y sus ansiedades. Y hay otros que no, hay otros que entran en estado regresivo. A esos pacientes no los relajás, no les haces una inducción hipnótica en donde lo relajás y lo mandás a un ambiente sereno, al mejor estilo Brian Weiss. No, a ese paciente cierra los ojos y ya está en el lugar donde le está pasando algo grave. Ajá. Algo horrible. Y te lo narra, te lo cuenta. Y a mí me ha tocado tener pacientes que han dado datos históricos pero controvertidos y que después terminaron confirmando. Ajá. Si querés te cuento uno. Cuénteme uno. Bueno, mira, un señor viene y da mucho detalle de una vida en Rusia, en 1812. Ajá. En 1812 Bonaparte invade Rusia. Él es un chico muy joven. En esta regresión es el hijo de un noble que tiene grandes terrenos y él mismo quema la casa del padre porque la orden era tierra arrasada, que los franceses no encontraran nada. Claro. Quema la casa del padre que tenía esa gran mansión 300 años. Todo el pueblo que vivía alrededor de esa casa, porque era como una pequeña capital provincial, se desplazan. El padre era el dueño de todo eso. Y este muchacho, este hombre, que narra que era un muchacho, termina siendo reclutador de milicianos. Y bueno, yo sigo la regresión y él me cuenta que, vos imagínate, si te vas a inventar algo y tenés y te inventás un asunto personal con Bonaparte y
en Rusia, y te vas a inventar que participaste en la batalla de Borodino. Claro. Y bueno, no, este hombre dice que él estuvo en la retaguardia de la batalla de Borodino. Bueno, y que reclutaba milicianos. Vos fíjate qué interesante. Entonces yo empiezo a tomar datos, ¿no? Recluta milicianos, está en la retaguardia, no interviene en la batalla. Después sí está a cargo de una... incluso hasta él te daba el nombre de cómo se llamaban las unidades de regimiento, ¿no? Me dice, estaba a cargo de una sotnia. Sí. Este hombre nunca supo lo que era una sotnia en su vida. Y una sotnia es un grupo de caballería de 150 cosacos. Bueno, empieza a perseguir a los franceses y después participa dentro de la delegación que acompaña al zar Alejandro I al Congreso de Viena, en Viena, que es donde se va a repartir Europa luego de la derrota de Bonaparte. Sí. La primera derrota de Bonaparte, donde se lo manda a la isla de Elba. Al año de este congreso, este hombre se casa, me cuenta que se casa, y que se casa en la catedral en el San Stefan Dom, sí, y en una boda concelebrada de rito ortodoxo católico, porque se casa con una austríaca. Bueno, cuando llega Bonaparte, que vuelve, en ese periodo que se llama los últimos 100 días, él dice que se pone como loco y que le pide que lo dejen ir para allá, claro, interceptar a Bonaparte. Bueno, a mí me suena muy raro porque no hubo, a mí me gusta la historia y yo sé que no hubo rusos en Waterloo. Y este sigue insistiendo que era ruso y que muera en Waterloo. Ajá. Y cuando termina esto, yo me quedé con la idea, bueno, esto es una fantasía subconsciente. Claro. Porque no hubo rusos en Waterloo. Entonces yo me fui a un congreso de hematología, eso fue en diciembre, del 2008. Ajá. Diciembre del 2008. Y yo me voy en enero a Estados Unidos. Cuando vuelvo, en febrero, me pongo a buscar por internet, con más tranquilidad. Y ahí encuentro que todos los milicianos y la gente que se reclutó civil, que no eran militares de carrera, no participaron en la batalla de Borodino. Es decir, que es cierto lo que dijo este hombre. Ajá. No participó en Borodino y estuvo en la retaguardia. Y después busco y claro, no encuentro. Sí encuentro que lo que me dijo este hombre, sí, que él con parte de tropas rusas participa en la independencia de Prusia. Ajá. Y en la liberación de lo que era el Estado prusiano en ese momento, ¿no? Y el más importante de los estados alemanes, sí, salvo el austríaco, que eran los Habsburgo. Sí. Bueno, y con excepción de los Habsburgo. Y este hombre, en lo que me dice es cierto, hubo regimientos rusos y tropas rusas que se quedaron y apoyaron al Kaiser de Prusia. Bueno, digo, acá la pegó de vuelta, pero sigo sin encontrar rusos en Waterloo. En Waterloo. Sigo haciendo una búsqueda y me encuentro con una publicación de un periódico escocés, de Telegraph, y con otra publicación online de la BBC, en donde dicen que en la casa museo de Sir Walter Scott encontraron 3 banderas envueltos en papel en una alacena. Ajá. Y uno de esos estandartes pensaron que era escocés porque tenía esa parecido a la bandera escocesa, que es una cruz, ¿viste? Una X. Sí. Pero esta X, en vez de ser como la bandera escocesa, que es de fondo azul y rayas blancas, era de fondo blanco con las cruces azules. Ajá. Y en el medio tenía un águila imperial. Epa. Cuando la miran bien, ven, blanco con fondo azul es la bandera de los Romanov, es la bandera de la Casa Real. De la Casa de Rusia. En ese momento, hasta el último que ejecutaron, Romanov, de la Casa Romanov. Y en el medio tenía el águila imperial rusa, y en el escudo, y tiene el águila, pero yo la vi, está la foto en internet, y en el escudo, tiene un escudo en el pecho el águila, que es el escudo de Moscú, y este hombre era de un regimiento de Moscú. Mirá qué casualidad. Sí. ¿O no? Y bueno, la cuestión es que hay un montón de historiadores que no entienden cómo apareció una bandera rusa en Waterloo. A mí, y esta bandera se encontró en junio del 2008. Este hombre no tenía la más mínima idea de esto, y la regresión fue en diciembre del 2008. Para mí tuvo un valor muy importante esta regresión. ¿Por qué? Porque si esta bandera no se hubiera encontrado nunca, hubiera sido una fantasía subconsciente. Y si esta bandera se hubiera publicado y hubiera sido una noticia, le daban difusión,
y hubiera aparecido 2 años antes, y este hombre fuera historiador y no tenía nada que ver con esto, se dedicaba a la biología molecular, entonces a mí sí me hubiera llamado la atención, bueno, lo asocio. Claro, se podría pensar que estaba fabulando, que estaba creando una historia. Pero este hombre, nada que ver. Y justo se encontró ese mismo año que este hombre hizo la regresión. Yo viajé a Viena varias veces, y en el anteúltimo viaje que hice, traté de ver si me dejaban ver los registros, porque lo único que me faltaba confirmar era la boda. Ajá. Porque incluso tenía hasta el año de esa boda. Entonces lo único que había era que buscar una boda concelebrada de rito ortodoxo con católico, que no creo que haya habido mucho en la Catedral de San Estefan, y hubiéramos tenido el nombre de esta persona. Ajá. Y estuve muy cerquita de llegar, pero como no hablo alemán, me fue imposible pasar de un portero. Si no hablas alemán, después de pasar 2 porteros, el último centinela ahí, que estaba detrás de una especie de pecera, no me dejó pasar porque yo no hablo alemán, solo inglés o francés, así que... Qué dato importante ese, para si algún día intentamos hacer alguna investigación en Viena. Sergio, una pregunta que me salta o que me surge a partir de esto. Sí. Tiene que ver con la posibilidad, y acá tengo que preguntarlo porque también es cierto y es una posibilidad, tiene que ver con la posibilidad de fabular, ¿no? O sea, en este caso era imposible que la persona tuviera conocimiento de estos hechos, que además estaban dentro de un círculo muy exclusivo de investigadores e historiadores que sabían de estos datos y hacía muy pocos meses. Pero al ser una terapia de una regresión o una hipnosis consciente, ¿no existe la posibilidad de que la persona fabule y cuente una historia quizás para lograr algún tipo de notoriedad? O sea, ¿esto le sirve de algo a la persona que lo cuenta? Te lo pregunto porque, bueno, yo estoy seguro que mis oyentes se lo están preguntando también. Bien, y yo te digo, fabula y inventa una historia. La inventa en un estado de semi-inconsciencia en donde no tiene los frenos morales de la conciencia. Sí. La historia que inventa, la inventa él. La historia que inventa tiene que ver con sus contenidos mentales. La historia que inventa tiene que ver con sus miedos, con sus angustias. No con los tuyos, con los míos o con lo que yo le diga. Es la expresión pura de su inconsciente. O sea que en cualquier caso está liberando información que de otra manera no lo haría. Exactamente. Suponete que inventa y fabula que es una mujer, e inventa y fabula que la raptaron y la violaron. Inventa y fabula que la raptaron y la violaron. No inventa y fabula que se ganó la lotería y que vive en el Ritz. Nadie inventa eso. ¿Hay recuerdos que salten en estas regresiones hipnóticas que sean recuerdos felices, que sean recuerdos que hayan quedado marcados porque son recuerdos realmente felices y que quizás no sean un cataclismo en la vida de estas personas? La persona que viene porque tiene un problema. Y no tiene recuerdos felices en las primeras regresiones. Una vez que la persona sana su mente o sana su alma, como quieras llamarlo, la persona, si tiene facilidad, puede ir a momentos, es decir, puede seguir haciendo una regresión, incluso puede ir al momento en el cual uno plantea su vida y hacer un replanteamiento de su plan de vida. Y en relación con esto, una persona cuando ya agotó, por ejemplo, para ser terapeuta en vidas pasadas, te tienen que hacer a vos como estudiante no menos de 11 regresiones. Vos tenés que, además te tienen que hacer una serie de regresiones didácticas. Entre pitos y flautas son como 14 regresiones que te hacen. Sí. ¿Te imaginas que si no tenés un conflicto, tenés que ir acá y tenés facilidad para entrar en vidas pasadas, vas a 14 regresiones? Es decir, que no todas van a ir a momentos traumáticos. Claro. ¿Entendés? Y yo he sido paciente de terapia de vidas regresivas y me he formado con el doctor Kabuli y a mí me han hecho muchas regresiones y habré tenido mis regresiones con momentos traumáticos, pero luego te hablo desde mi experiencia personal. Tuve regresiones con hermosos momentos y con bellísimos recuerdos. Sí. Con muy bellos recuerdos. Sí, claro que sí, que se puede ir y recordar situaciones agradables. Otra pregunta que me surge con respecto a esto.
Y tiene que ver quizás con una consecución en los hechos a través de las vidas, quizás, y también de los lugares a través de las vidas. Nosotros tenemos en Argentina una mezcla entre pueblos originarios e inmigrantes que, bueno, es muy palpable, ¿no? O sea, nuestro suelo ha sido habitado por diferentes expresiones de la civilización, algunas autóctonas, otras que han venido, que han invadido, que han hecho lo que han hecho a través de la historia. Ahora, yo pregunto, ¿se puede encontrar, por ejemplo, el recuerdo de un inca en una persona que es descendiente de europeos? O sea, ¿esto pasa así? Encontrás el recuerdo de un negro africano en un noruego. Ajá. Habitualmente la gente, por lo que se ve... O sea que no está sectorizado por culturas, por ejemplo. Mira, hay gente que está arraigada en un lugar, sí, y a veces queda atrapado en un lugar, y vuelve a nacer varias veces en ese sitio. Ajá. Hay gente, por ejemplo, que nace en Rusia y tiene 5 vidas en Rusia. Ajá. Y hay otros que nacen en Suiza y tienen 3 vidas en Suiza. La gente suele nacer por grupos y por camadas. Hay una película que está muy bien hecha al respecto, muy bien hecha. Realmente parece escrita por un terapeuta de terapia de vidas pasadas, que se llama Cloud Atlas. Sí. Que trabaja Tom Hanks. Sí. Se relata la vida de un grupo de personas, 5 o 6 personas, que vuelven a nacer y se vuelven a encontrar. Algunos cada vez mejor, algunos cada vez peor, porque vos podés ir evolucionando, es decir, podés ir siendo una mejor persona, una persona más digna a lo largo de tus encarnaciones, sí, o no, o seguir siendo la misma, o ser cada vez peor. Está en vos elegir qué es lo que vas a hacer con tu vida. Pero generalmente la gente nace en grupos y tiende a saldar cuentas. Ajá. Una vez que las cuentas están saldadas, la persona suele ser disparada a otro lugar, elige ir a otro lugar, a un lugar en donde no tenga muchos arraigos. Suponete que tuviste una vida muy feliz en Bélgica. Sí. O muy feliz en no sé, el lugar del mundo que elijas. Sí, en Córdoba. En Córdoba. O en los Andes peruanos. Sí. Y que tuviste una vida muy feliz y que tuviste una gente que quisiste mucho, una mujer o un hombre que quisiste mucho, hijos que quisiste mucho y que te quisieron mucho y que te dieron mucho amor. Sí. Y que decís, yo quiero volver a tener todo esto. Y bueno, vas a quedar atrapado en esa realidad material y vas a volver a nacer en ese lugar porque vos así lo pediste y así lo elegiste. Y que vas a volver a tener lo mismo. Cuando llegue el momento en el que te puedas desapegar, probablemente te manden a un lugar tan desarraigado como la Argentina, en donde tenés tanta mezcla, con tanta individualidad y tanto egoísmo. Yo viajo mucho por el mundo y hace 18 años que viajo a Estados Unidos. Sí. También es un país de inmigrantes, pero son inmigrantes muy distintos. Son inmigrantes arraigados. Ajá. Que es diferente al inmigrante de acá. El inmigrante de acá, bueno, tiene sus cosas, no, eso lo sabemos. Pero me quedó dando vueltas en todo esto el tema de los grupos, Sergio. Sí. El tema de los grupos me parece interesante porque a veces uno se encuentra en la vida con personas que de buenas a primeras toman una importancia inusitada en la vida de uno, que a veces prácticamente sin conocerlos parece que los conocieras de toda la vida, que incluso hasta les ves cierta familiaridad en los rasgos, que te parecen una persona conocida o cercana desde un punto que uno no puede llegar a explicar. ¿Puede tener que ver con esto, con los grupos? Y que incluso, bueno, existe una afinidad muy particular. Cuando un matrimonio, un hombre y una mujer, tienen 8 años de casado y de golpe se atraviesa otra mujer u otro hombre que se lo cruza por la calle, se miran uno a los ojos del otro y los dos dejan todo, familia, hogar, 3 hijos cada uno, y destruyen todo eso y no pueden dejar de estar juntos, porque yo los he tenido esos casos. Ajá. Los he tenido, y de gente que no eran balas perdidas, personas como diríamos pilares morales de la sociedad.
Y que de pronto, de buenas a primeras, de un día para el otro, cambian todo eso, dan un giro de 180 grados. Sí, y terminan casándose, porque quieren las cosas, no quieren ser amantes, quieren estar casados y quieren estar juntos. Ajá. Y se conocieron, como dijiste vos, hace 2 días. Es muy particular, es algo que sucede que es muy extraño. ¿Esto tiene que ver con los grupos, entonces? Tiene que ver con los grupos, sí. ¿Qué pasó con Amado Nervo y la famosa Amada Inmóvil, cuando la conoce en Francia? Se quedan cosas pendientes, Ahora yo pregunto, ¿y el no prestarle atención a estos grupos supone algún tipo de problema, suponiendo que hubiera otra vida después de esta, para la otra vida? Digo, no prestar atención a lo que parece tan obvio, a lo que sucede, a lo que quizás no tiene ningún sentido, pero ahí está. Digo, la persona que quizás ni se lo cuestiona esto, ¿no? Pero la persona, por ahí estamos llegando a una persona que quizás le está sucediendo algo por el estilo, que quizás no se trata de una persona que esté casada o que haya conocido a una persona que esté casada, pero que sí, quizás ha conocido a una persona que no sabe por qué le resulta tan familiar y de pronto se siente tan apegado y... pasa con un maestro y un discípulo también, no tiene que ser una relación amorosa. Claro, bueno, por eso, pero puede suceder de varias maneras. De hecho, hay personas que adoptan chicos y que realmente los sienten como sus hijos, o que hombres o mujeres que se casan con otras personas que tienen hijos y los sienten quizás tan hijos como si fueran propios, y quizás esa relación muchas veces se termina y siguen manteniendo esa relación madre-hijo, padre-hijo de una manera casi inexplicable. Digo, sucede, ¿no? Totalmente. Lo importante de todo esto es que saldes las cuentas y que elijas cómo saldarlas, porque no te tenés que atar al mundo material. Vos podés atarte al mundo material y saldar las cuentas y decir, voy a volver y voy a terminar con esta situación, o podés decir, me libero y la libero, ¿entendés? Sí. Te liberás y la liberás. Porque nosotros somos peces que nadamos en el universo y que somos absolutamente libres. Y lo que debemos encontrar es nuestra naturaleza de nutria. Somos nutrias jugando en el agua. Y una nutria que juega en el agua es eso, una eterna alegría y un eterno juego. Está muy bien, está muy bien. Ahora, sí, aprender a liberarte. Y vos elegís la forma. Podés liberarte y desapegarte, o podés decir, no, quiero terminar con esta persona, o tenés una deuda karmática. Suponete que vos dijiste, lo adoptó y lo quiere como un hijo. ¿Y qué pasa si esa persona que ahora adoptó y lo quiere como un hijo, y que siente que tiene que hacer un montón de cosas, no fue alguien que lo cuidó en otra vida y lo protegió? Claro. Yo he tenido casos de pacientes que nunca se han llevado bien con su padre o con su padre, y fue la persona que lo mató en otra vida. Y en esta vida le tocó ser hijo de esa persona que lo mató, no porque tenga que ser hijo de la persona que lo mató, sino porque al que lo mató le tocó ser el padre de la persona con la quien infligió en Pali, que es el idioma que hablaba Buda, eso se llama dukkha. Que uno lo que trata es de no infligir, porque en este universo, si hay algo que es cierto, es ese refrán tan criollo y tan español, que el que a hierro mata, a hierro muere, y si vivís violentamente vas a morir violentamente. Es una realidad esa, ¿eh? Bueno, pero en el caso, por ejemplo, de las personas que se conocen y que crean un vínculo, por ejemplo, de pareja muy particular y muy especial, y que por más que tengan muchos escollos y muchas contras, siguen sintiendo esa conexión. Digo, quizás también un poco decir, bueno, yo esto lo dejo, es un poco también ir en contra de lo que parece que se supone que tiene que estar sucediendo, ¿no? Que el amor es universal, no tenés que polarizarlo hacia alguien. Hasta que aprendes eso, claro, y te lleva muchas vidas. ¿Qué pasa cuando esta pareja se juran amor eterno y dicen, y nos vamos a volver a encontrar y no nos vamos a separar nunca? Se hicieron un juramento. Ajá. Y vuelven a nacer, y otra vez si la está buscando. Claro. La va a buscar y la va a buscar y no la va a encontrar, ¿entendés? O la va a encontrar. Sobre esto escribieron, incluso hasta, hay un novel, no me acuerdo yo ahora el nombre del autor, pero hay una novela muy interesante que se escribió a principios del siglo, y mirá en qué época y qué adelantado el tipo, a principios del siglo XX, que se llama Aisha. Y primero se escribió El retorno de Aisha y después Aisha. Ajá. Y es la historia de una sacerdotisa, de un sacerdote de Isis y de la esposa de un faraón, y que terminan reencontrándose en 1915 y están eternamente buscándose, no eternamente, están incesantemente buscándose en distintas encarnaciones, porque primero le tocan hacer a él y él la busca a ella, después le tocan hacer a ella lo busca a él,
y no se relacionan bien con ninguna otra persona, no viven, no tienen una vida plena, porque tienen ese juramento, quiero encontrar a esa persona ideal. ¿Entendés? Sí. En otro caso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una persona muy cercana que ha hecho una terapia regresiva y se encontró con un hecho muy particular. Esto se desencadena en su adolescencia y ella encuentra que en Francia ella es acusada de ser bruja, ¿sí? Sí. He tenido un montón de esos. Bueno, es acusada de ser bruja. Ella describe la aldea, describe la vida cotidiana, da nombres y relaciones. Y esta persona tenía un problema, ¿no? Que no quería que la toquen. Sí. También da, bueno, datos muy específicos, que era muy chica, que no podía conocer ninguna de estas historias. Y bueno, de pronto llega a la conclusión, dentro de esta terapia regresiva, que ha sido quemada en una hoguera. ¿Cómo puede superar una persona que se encuentra que fue quemada en la hoguera? ¿Cómo puede superar y dar los pasos para lograr liberarse de esa carga? Es muy fácil, es muy fácil. En una regresión lo que hay que hacer es identificar el momento traumático. El momento traumático ya lo tenemos. Sí. El momento más traumático de esa vida, porque puede haber varios. Entonces, una vez que identificas el momento más traumático, la persona lo tiene. Hay varias técnicas. O lo ve desde afuera o lo revive. Ajá. La técnica que uso yo, se revive el momento traumático. Se vuelve a revivir el momento traumático. Ajá. Es decir, vuelve a ver cuando la atrapan, vuelve a decir un poquito más atrás, a ver cómo es lo que va a desencadenar la trama. Sí. Entonces, se entreteje toda la trama, cómo la atrapan, cómo ocurre, y en ese momento traumático, ahora está con terapeuta y se le va a dar la consigna de que ahora puede decir y hacer todo lo que no pudo decir y hacer en ese momento. Ajá. Entonces la persona va a insultar, va a perdonar, va a llorar, va a patalear, va a hacer todo lo que no pudo. Generalmente la persona dice cosas, ¿cierto? Sí. O maldice o perdona. Lo que se trata de decir es que no maldiga, porque eso te ata, ¿no? Los putea, los insulta, les reprocha, le dice todo lo mal, lo equivocado que están, dice su verdad nuevamente. Sí. Tal vez en ese momento no la pudo decir, y luego que ocurre que la queman en la hoguera, hay que hacerla revivir el momento de la muerte. Ajá. Y el momento en el cual el alma abandona el cuerpo. Y la persona te lo describe, ¿eh? Todas esas historias que dicen de los pacientes que estuvieron en terapia, sí, todos te describen lo mismo. Porque de hecho esta persona también me nombra como uno de los momentos traumáticos, que cuando a ella la están, no sé si poniendo la hoguera o le están ya prendiendo a fuego, ve cómo se llevan a sus 2 hijos, que ese es otro de los momentos desgarradores, ¿no?, de esta historia. Bueno, tiene que despedirse de los hijos, tiene que hacer todo lo que no pudo hacer, decir lo que le tenga que decir al alma de sus hijos. La cuestión es que esa persona, una vez que muere, tiene que ver por dónde sale el alma, tiene que identificar el momento en el que el alma sale del cuerpo. Ajá. La persona te dice, bueno, mi alma sale por tal lugar, no importa, por la cabeza, por el pecho, por el lugar de la herida, si la queman sale a través de todo mi cuerpo. Una vez que el alma salió del cuerpo, vos le das la consigna a la persona, bueno, recoge toda la energía que había en ese cuerpo. Ajá. Toda la energía que quedó en ese despojo de cuerpo quemado. Entonces esa persona va a recoger toda esa energía, y una vez que tiene esa energía, le vas a dar la consigna, bueno, ahora, a todos aquellos que en esa vida y que en esa situación te robaron energía, le vas a pedir que te la devuelvan. Ajá. Uy, pero ¿cómo voy a hacer? Vos la pedís. Porque en la ley del universo, cuando uno reclama lo que es propio, el otro lo tiene que devolver. Ajá. Entonces, si vos matás a otra persona en un hecho de guerra, en una guerra, no hay una animadversión, no fue con saña, no fue con premeditación ni con odio. Cuando hay odio, cuando la persona quiere matar a otro, lo calcula, lo premedita, le pone las manos sobre el cuello, sí, siente cómo le está sacando de la vida y lo disfruta, y te estoy matando y me llevo tu vida, esa persona le roba energía en ese momento. Sí. Todos esos que la quemaron y que gozaron y que estuvieron contentos quemándola, algunos de ellos, el que hizo eso de esa manera le ha robado energía. Claro. Entonces le va a tener que devolver energía. Una vez que esta persona tiene toda su energía, le decís que lleve esa energía a la luz. Va a encontrar una luz. Le das la consigna, bueno, a ver, fíjate si ves alguna luz por ahí. Después te dicen, no veo nada. Bueno, buscá, fíjate, a ver. Y después termina identificándola y todos te dicen más o menos dónde la ven, y todas la ven en el mismo lugar. Entonces, bueno, ahora vas a llevar esa energía a la luz
vas a dejar toda esa energía a la luz y vas a entender que todo lo que te pasó, ya te pasó y terminó. Que esa es otra vida, ese fue otro cuerpo, esa fue otra existencia. Sí. Y que ahora tenés otro cuerpo, tenés otra vida, para tener nuevas experiencias, para tener nuevas sensaciones y para aprender nuevas cosas. Ajá. Entonces la persona tiene necesariamente que pasar por el momento de la muerte, sea real o sea una fantasía, porque vos me podés decir, y si fue una fantasía no importa, tiene que pasar por el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque en el momento en que pase por el momento de la muerte, va a separar todo eso que ocurrió, todo ese sufrimiento y toda esa carne que se quemó en ese cuerpo y no en este. Ajá. Ajá. Ya se murió, ya es ese cuerpo. Lleva toda esa energía y entra en paz. Muchas veces ahí te dicen, bueno, le preguntas si estás sola o está con alguien en esa luz, y te pueden pasar muchas cosas, esto da para mucho. Pero por ahí se encuentra con los nenes que lo mataron, que a lo mejor también mataron a sus hijos, y se encuentra con el alma o la visión del alma de un hijo, y ahí, o de un padre, y ahí se puede despedir y puede romper ese vínculo de esa alma perdida que está atada a él. Ajá. Esta persona, por ejemplo, puede llevar a cabo este final, digamos, del proceso en su casa, o tiene que hacerlo guiado, en este caso, por alguien que le dé o que la induzca en una terapia regresiva nuevamente para que pueda cumplir con este proceso, porque por lo que sé y por lo que me ha contado, por lo visto no ha cumplido con este proceso completo, simplemente se ha enterado de lo que le ha sucedido. O sea, es importante que lo cumpla, pero lo debe cumplir dentro del contexto de la guía de una persona que la lleve a realizar esto, o lo puede hacer en su privacidad. Depende de la evolución y del manejo espiritual que tenga. Ajá. Por ejemplo, Jiddu Krishnamurti podría haberlo hecho en su casa, el Papa Francisco, el Dalai Lama, el obispo prelado de Austria, pude verlo, pude conocerlo, no sé, algún paisano muy calmo y muy tranquilo, de las montañas de Mendoza, donde vivo yo, sí. Qué sé yo. La persona que puede desprenderse de eso ya deja de angustiarse por eso, ¿entendés? Sí. Si no ha podido dejar de sentir angustia, si no puede dejar de sentir ese síntoma, por ejemplo, no quiero que me toquen, no quiero que pase esto, la persona necesita un terapeuta, necesita alguien que lo ayude, que lo guíe, porque se va a sentir más tranquilo, más acompañado, no va a enfrentarlo. Eso es lo mismo que una pesadilla. Hay gente que tiene la pesadilla que es recurrente todas las noches. Sí. Y en la pesadilla la despedazan los lobos. Va a volver esa pesadilla siempre, Fernando. Sí. Hasta que te encuentres con alguien que te lleve a poder terminar y que te ayude con las consignas adecuadas a poder terminar con esa pesadilla. Ajá. Sí, la persona no, por eso te digo, depende del nivel espiritual que tenga, de calma y de tranquilidad. Sí. Si es el Dalai Lama o si es el Papa Francisco, seguramente lo va a poder hacer en su casa. Si es una persona que no está en ese nivel de calma y de paz, va a tener que recurrir a un terapeuta. Claro. Más gráfico, para que no suene tan místico, me parece que no sé si estuve muy bien con lo que acabo de decir, pero te lo voy a contar de otra manera. A ver. Tenés el caso mío, que sos médico. Yo soy médico y tengo bastante experiencia quirúrgica. Estoy en medio de la montaña, tengo 2 cajas de cirugía. Tengo un corte profundo. ¿Puedo suturarme? Sí. Cortaste vos. ¿Tenés las cajas de cirugía? ¿Tenés el conocimiento para coserte? ¿Podés ligar los vasos? Claro. ¿O tenés que ir a un hospital? Tal cual. Tenés que ir a un hospital. Por supuesto. Queda bien claro y creo que es un redondeo de la idea general que es muy importante y es muy claro para los oyentes en el caso de que les haya pasado, ¿no? También esta cuestión de haber hecho una terapia que quizás quedó incompleta, que les mostró uno de los momentos que no tiene por qué ser el único. Una buena terapia regresiva te lleva al momento traumático y vos salís liberado. Y un buen terapeuta no te deja ir a tu casa sin haber hecho una abreacción, es decir, haber eliminado todo el contenido, toda la basura que tenías adentro y haberla drenado. Eso es como yo vengas al quirófano y te deje una tijera adentro y vos después tengas que volver para que te saquen la tijera. No, si te enfrentaste a ese momento, no tenés que tener ese miedo de que vas a ir a ver a un buen terapeuta de terapia regresiva. No te va a quedar con esa situación de sensación el paciente, que después me vuelvo con eso y me quedo mal. No,
te vas a liberar de eso. Te vas a liberar y, a ver, si me equivoco, pero quizás eso es casi como un momento de epifanía, ¿no? Sí, posiblemente, sí. Es uno de esos momentos que quizás logran un efecto de bisagra en la vida de una persona. Totalmente. La persona, después de una regresión en la cual se sacó una carga que lo agobió durante años, no vuelve a ser nunca la misma. Ajá. He tenido pacientes, muchos pacientes de Mendoza que me han dicho, mire doctor, yo en una tarde logré lo que no logré en 5 años de psicoanálisis. Ajá. Y hay otros pacientes para los cuales no es la terapia regresiva, y a los cuales yo los mando a un psicoanalista. Claro. No es que me estaba tirando en contra del psicoanálisis, no. La terapia regresiva es muy buena, pero no es para todos ni para todo. Lo mismo que un remedio antihipertensivo. Vos no podés tratar con una droga para bajar la presión arterial la diabetes, o no podés tratar con un antibiótico el dolor que tenés en el pie porque te cayó un ladrillo en el dedo gordo. A mí me interesa mucho la lógica con la que trata estos temas de los que estamos hablando y creo saber, por supuesto, de dónde viene. Usted tiene una formación que está directamente emparentada con la ciencia más rígida y ortodoxa, ¿no? Y yo no sé qué llama rígido, pero por ejemplo yo me recibí de médico. Sí. Y cuando me recibí de médico, bueno, por un camino que me llevó a hacer la especialidad de hematología, hice residencia completa en hematología, el curso de especialista de la Sociedad Argentina de Hematología, pero al mismo tiempo decidí convertirme en un científico, así que empecé a trabajar en un laboratorio de retrovivo. Sí. Mientras era estudiante de medicina, fui ayudante de cátedra y trabajé en un equipo de investigación anatomoquirúrgica. Y yo, no sé, estaba en tercer año de la facultad, entrando al cuarto, y ya habíamos ganado en ese equipo un premio internacional. Ajá. En investigación científica, en anatomía. No hay nada más concreto que la anatomía, Fernando. Sí. ¿Está o no está? Sí. Luego pasé a un laboratorio de virología. El laboratorio de virología también es todo muy concreto. Sí. ¿Están las cosas o no están? Y ahí aprendí a hacer cultivos celulares y trabajé estudiando las alteraciones para destruir los gérmenes de los pacientes con SIDA con enfermedad avanzada. Y eso me llevó a sacar células madre de médula ósea de los pacientes con SIDA en enfermedad avanzada, cultivarlas y reconstruir in vitro el sistema inmune de esos pacientes. De hecho, había gente que se había muerto y yo decía, no se murió, bueno, no sé, XX no se murió porque yo tengo células de XX que están vivas y que están reproduciéndose y tengo parte de la médula ósea de XX viva. Y XX se había muerto y yo tuve su sistema inmune vivo durante 6 meses. Sí. Eso me llevó a trabajar, yo trabajé en el laboratorio de retrovirus de Funday, sí, en el Hospital Muñiz, de 1993 hasta el 2001, y hice mi doctorado en esa área, en la Universidad del Salvador, en el 2001, hice la carrera de doctorado. Así que sí, es bastante concreta mi información. Mi información es en biología molecular, en cultivos celulares y en alteraciones de la inmunidad celular, pacientes con SIDA. ¿Y cómo se llega de la biología molecular a la terapia regresiva? Por la desgracia de la Argentina. Ajá. Que para hacer, claro, el director del laboratorio donde yo trabajaba, en 1994 gana una beca para ir a la Universidad de Miami y me dice, vámonos juntos. Claro, él hacía virología nada más y estaba muerto acá, porque tenía un cargo en el Instituto Malbrán, donde mientras estuvo, estaba a cargo del microscopio electrónico, y desde que entró hasta que se fue 1 año y medio después se fue roto el microscopio electrónico. Wow. Con la pieza pedida y que nunca llegaba. Y como 2 años después de que se fue, llegó la pieza del microscopio electrónico. Así que imagínate, si vos querés hacer investigación, estás a cargo del microscopio electrónico y te paran 3 años entre un repuesto, es como que o te tenés que ir, o ves que Cecil me decía, mira, si te quedas acá en Argentina, vas a ser siempre amateur. Para estar en primera división en ciencia tenés que irte allá. Y yo no me fui porque yo hago también medicina asistencial. Entonces yo, para poder vivir, tenía que hacer la mitad de mi tiempo medicina asistencial. En esa medicina asistencial me dedico a tratar pacientes oncohematológicos, leucemias, linfomas, mielomas, enfermedades muy graves, sí, con tratamientos durísimos. Y en un momento de mi vida me volví a reencontrar con mis orígenes. ¿Por qué? Porque vos tenés una persona enferma y se enferma y le agarra una leucemia o le agarra un linfoma,
y es un cuerpo, es carne que sufre. Si lo terminás a lo mejor poniendo en remisión completa, esa persona sigue sufriendo. ¿Por qué? Porque no está en paz. Porque el sufrimiento tiene que ver con la dimensión del alma, no con la dimensión de lo material. Entonces, a mí vi que no me era suficiente tratar a un paciente de su cáncer, de su leucemia, de su linfoma, de su enfermedad de coagulación, porque muchas veces había un factor psicológico importante que lo hacía enfermar. Sí. Ese factor psicológico seguía presente y se va a volver a recaer, se va a volver a enfermar. Entonces traté de buscar alguna alternativa y eso me llevó a la terapia regresiva y luego a reencontrarme con mi formación inicial, que fue la meditación. Yo, antes de estudiar en medicina, tuve un viejo maestro y que me enseñó sobre hinduismo, y yo soy hinduista. Y a través del hinduismo pude entender la naturaleza divina de Jesús, que nunca me la pudieron explicar bien en mis años de alumno de escuelas católicas, ¿no? Sí. De primario. Yo el primario lo terminé en un colegio católico y lo empecé en un colegio católico. Nunca pude entender la naturaleza divina de Jesús. Para mí siempre fue, en mis épocas de católico, un hombre muy evolucionado, un hombre muy desprendido, un hombre muy especial, pero un hombre, porque era un hombre. Y el hinduismo me enseñó a poder entender la naturaleza de Jesús, la naturaleza divina de Jesús, la naturaleza de encontrar que Dios vivía en ese cuerpo. Y mi maestro me hablaba del pequeñito mundo de la ciencia. Y entonces yo me ponía como loco, porque en ese entonces yo tenía 16 años, por aquel tiempo, y para mí la ciencia era lo más importante. Y entonces un día él me dijo, bueno, mira, vos no te podés despojar de la riqueza si no sos rico. No te podés despojar de la opulencia y del poder si no sos poderoso. Y no te vas a poder despojar del pequeñito mundo de la ciencia si no te convertís en un científico. Así que tenés que ir a ser un científico. Seguí tu camino. Dios te va a encontrar en algún momento. Y bueno, y seguí. Yo, por ejemplo, estudié un poquito de sánscrito y conozco muchas mantras, el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita, y escribí 2 libritos, uno de práctica de meditación y otro de... Y los escribí ahora, hace poco. Tardé 36 años en escribirlos. Empecé con esto a los 14, 16 años y los escribí estos libritos a los 50. Y a pedido de los alumnos del curso de meditación que daban en el hospital de Vicente López. Que empecé a darlo en el mismo lugar donde se hacían las quimioterapias a la mañana, el hospital de día. Y era un curso para pacientes, y vinieron algunos estudiantes de medicina, porque es un hospital con unidad académica, y también una enfermera del equipo. Y bueno, ahora ya no los doy más ahí, pero el motivo por el cual yo de cultivar células a volver a la meditación fue la dimensión del sufrimiento humano. Sí. Bueno, que no es poco, ¿eh? Es un punto, creo que es otro de esos puntos bisagra de los que hablábamos, ¿no? Sí. Y bueno, y tenía razón mi viejo maestro, que nunca me quiso cambiar. Porque él sí creía. Él creía en la infinita evolución de la vida humana y del que no tiene fin, y que te vas a llegar a encontrar con tu destino aunque no quieras. Qué interesante, qué interesante. Me parece que todo esto de la meditación también lo podemos tocar en una futura nota que me gustaría que hagamos y en la que profundicemos, porque pienso que la meditación tiene también unas cuantas claves y unas cuantas respuestas a muchas cosas que nos pasan todos los días y que podemos solucionar y hasta prevenir desde allí, ¿no? Con seguridad, con total seguridad. Bueno, quienes quieran acercarse a tu trabajo, quienes quieran conocer un poco más de lo que se hace realmente en una terapia regresiva, quienes quieran quizás ponerse en contacto para realizar una terapia, ¿cómo pueden hacerlo? Y yo les diría, lo mejor es a través del mail. Y si ellos, cualquiera que googlee, que ponga en Google Sergio Barragán, terapia de vidas pasadas, le va a salir mi página web y ahí pueden... ¿Cómo me encontraste vos? ¿Esta terapia es una terapia muy costosa o puede acceder la gente normal? Digo, ¿cómo
¿Cómo se lleva adelante? Mira, hay dos temas. Uno es el tema de la meditación. Sí. Y otro es el tema de la terapia regresiva. La terapia regresiva tiene el costo de lo que tiene el costo de una consulta con cualquier psiquiatra o con cualquier médico. Y el tema de la meditación es muy distinto, porque te cuento que la terapia regresiva es parte de una prestación de una práctica médica. En este caso, de una práctica médica dentro del ámbito de la mente, de lo que sería la psicología o la psiquiatría. Sí. Y la meditación es algo muy diferente. Te cuento esto con relación al costo, porque a mí mi maestro me decía que el que gana un centavo a partir del trabajo espiritual es maldito 1000 vidas. Ajá. Así que con relación a la meditación tengo que decir que eso es gratis. Qué importante, ¿eh? Nada es gratis, nada es gratis. Siempre tiene que haber una contraprestación. ¿Por qué te digo nada es gratis? Porque a mí alguien me puede llegar a dar algo, pero en algún momento yo tengo que devolverlo. Sí. No necesariamente al que me lo dio, a eso me refiero. Sí. Si yo por enseñar a meditar no te voy a cobrar, pero la vida te va a llevar a que vos tengas que pagarlo de alguna manera. A lo mejor enseñándole a otro. Bueno, Sergio Barragán, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a incluirla completa en el canal de YouTube de la Señal Ciencia y Misterios, y esta noche vamos a hacer una introducción porque ha sido realmente extensa y muy jugosa. ¿Te puedo pasar otro mail alternativo, además del que está en la página? Sí. Es B larga, L de loro, O de oso otra vez, D de dedo, esto es blood, en inglés, porque soy hematólogo, barragán@me.com. Perfecto. La Señal.